Vamos a seguir ahora con la segunda parte de si nuestro Señor Jesucristo es Dios o el Hijo de Dios y cuál es su verdadera identidad. En esta segunda parte, para poder continuar, vamos a hacer un pequeño resumen primero rápido de lo más importante que habíamos visto en la primera parte, donde había mostrado varios pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Había comenzado con Juan 14, donde Felipe le dice a nuestro Señor Jesucristo, muéstranos al Padre. Y Jesús responde, pero Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen? Entonces ahí es la voz de Dios. Dios está hablando, pero habíamos visto también que Dios hablaba, pero a través de Cristo, gracias al Espíritu Santo. Y es por eso que dice, más abajo Jesús explica por qué. Dice, porque las palabras que yo les digo no vienen de mí mismo, sino el Padre que mora en mí es el que hace las obras, un poco como que Dios hablara y actuara a través de Jesús, eso habíamos visto. Después, más adelante, ese Juan 14 que habíamos visto, más adelante Jesús seguía hablando, dice el momento de la Santa Cena, y les explica el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que está con ustedes, pero un día va a estar dentro de ustedes o en ustedes. Y en ese día ustedes comprenderán que yo estoy en el Padre en mí, yo ustedes y ustedes en mí. Unidos todos uno, gracias al Espíritu de Dios, todos van a ser uno junto con Dios. Gracias a su Espíritu, a través de su Espíritu. Y habíamos visto también el bautismo de Jesús en Mateo 3, donde se ve efectivamente que el Espíritu de Dios se abre los cielos y es enviado por Dios y baja como paloma, entra en Jesús y hay una voz del cielo, la del Padre, que dice, este es mi Hijo a quien yo he aprobado. Entonces todo eso da la misma idea de cómo todo esto se pasa. Y después hemos visto también que en Deuteronomio, una profecía que dio Moisés, donde dice también que va a venir un profeta como tú, Moisés, a través del cual yo pondré mis palabras en su boca. Y todo lo que yo le dijera, él va a decirle todo lo que yo dijera que les diga, y todo aquel que no obedezca a este profeta que yo voy a enviar en mi nombre, le mandaré cuentas. Y vemos también que en Hechos 3, el apóstol Pedro confirma que este pasaje de Deuteronomio 18 que habló Moisés era una profecía anunciando la venida de Cristo. Que decir que es algo que la Biblia misma lo dice, que no yo pienso, yo me imagino, es la misma Biblia que da respuesta a todas las interrogantes. Entonces también habíamos visto en otros pasajes de la Biblia donde había cosas similares a estas, donde se ve como Dios habla a través de sus ángeles, cuando se le presentó en Éxodo 3 a Moisés, por ejemplo, en la zarza ardiente. Nos dice que el ángel de Dios viene, se mete dentro de la zarza ardiente y que no se consumía. Y Dios habla a través, Dios mismo habla a través de esta zarza y lo envía a Moisés que saque a su pueblo de Egipto de la esclavitud. Y bueno, tuvo miedo. Moisés se tapó el rostro porque no quería mirar a Dios. Entonces todo eso también, hay varios pasajes, hemos visto como el ángel de Dios también, que en el día está como una nube y en la noche es una llama de fuego para dirigir al pueblo de Israel, y Dios mira y actuaba también a través del ángel, a través de esta nube, cuando estaba atacando a los egipcios que venían a atacar al pueblo de Israel que escapaba de la esclavitud de Egipto. Entonces ahí hay varios pasajes donde decía también que este ángel que caminaba en el medio, porque Dios no quería caminar junto con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel tampoco no quería porque tenían temor de que Dios les destruyera. Entonces envía a su ángel. Y este ángel dice a Dios que tiene su nombre en él. Sabemos que el nombre de Dios es Jehová o Yahvé, o Yahvé. Entonces, el nombre de Dios. Y también hemos visto en Zacarías que efectivamente había un ángel que se llamaba Jehová. Y este ángel entonces eh, estaba respondiéndole a las acusaciones del diablo contra el sumo sacerdote Josué, pero no le dijo nada
no le lanzó una frase de juicio contra este ángel, sino le dijo que Jehová te reprenda. Entonces, como diciendo, yo no soy Dios, pero que Dios te reprenda. Pero al mismo tiempo tenía el nombre de Dios en él. Y vemos en este pasaje también que perdonaba pecados, le perdonó pecados, le hizo que ponga una túnica nueva, y todas esas cosas, le daba órdenes a otros que estaban ahí también junto con él. Entonces hacía yo el paralelo para mostrar que todo va en la misma idea, el mismo sentido. Hemos visto también en otros libros de Apocalipsis, por ejemplo, que en el trono de Dios hay ángeles, hay 7 ángeles, que son los 7 ojos de Dios espíritus que envía por toda la tierra. A veces, porque habíamos dicho también que a Abraham se le presentaron 3 ángeles para después bajar a destruir Sodoma y Gomorra. Pero uno de ellos se quedó junto con Abraham, se llamaba Jehová, hablaba con Jehová, que si Dios hablaba a través de este ángel. Y 2 de ellos nomás bajaron para Sodoma y Gomorra para destruirlo, para liberarlo primero a Lot y después destruir Sodoma y Gomorra. Y este ángel Jehová se quedó junto con Abraham. Entonces todas estas cosas son lógicas de entender si uno las analiza poniendo otros textos bíblicos al lado para poder comprender mejor. Entonces así se ven varios pasajes. Después hemos visto un poco de proscuneo, que es postrarse. Vemos también porque en un pasaje de la Biblia Dios ordena que los ángeles se postren delante de Cristo. Muchos dicen, entonces Dios, porque piden que lo adoren. Pero proscuneo no solamente quiere decir adorar, sino también es postrarse. Y hemos visto también pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como Abraham se postró delante de los hititas cuando quería enterrar a su esposa Sara, que había fallecido. Vemos también como el mismo Jacob se postra delante 7 veces rostro a tierra contra Esaú cuando vino su hermano pensando que lo quería matar. Y si usted leen el texto completo, se da cuenta que también sus esposas, sus hijos, se postraron delante de Esaú. Pero en símbolo de sumisión, mi Señor le decía, no es porque sea Dios, sino porque en esos tiempos tenían esa costumbre de muestra de sumisión. Eres mi amo, yo soy tu esclavo. Entonces se postraban, no por adorar, no por rendirle culto, sino en símbolo de sumisión. Hemos visto varios pasajes, como los hermanos de José también, los hijos de Jacob, se postraron delante de José. José él mismo se postra delante de Jacob también cuando le pide que le bendiga a sus 2 hijos. Entonces todo esto vemos claramente de que no un texto dice algo y inmediatamente no hay que sacar una conclusión rápida, hay que analizar con otros textos bíblicos si hay otros pasajes en la Biblia que hablan del mismo o que dan la misma idea y para ver si es que es exactamente eso que lo que quiere decir la Biblia. Cuando comparamos con otro texto bíblico nos damos cuenta que lo que habíamos pensado antes no era exactamente eso. Entonces ahora sí podemos ya continuar con la segunda parte de la identidad de Cristo. Vamos a ver, vamos a coger un texto para comenzar. Entonces vamos a comenzar esta segunda parte con Colosenses capítulo 1, versículo 15, del 15 al 20, que dice así. El 15, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas. Bueno, uno lo mira en el griego, está marcado porque en él, bueno, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Entonces vemos por él, todo fue creado por él. Entonces muchos se dicen todo fue creado por él. Entonces es Jesús que ha creado todo, porque ese es él, que por él ha sido todo creado. Pero si miramos en el griego, en realidad traduce por medio de él y para él
ha sido creada. Es decir, que por medio o por intermedio o a través de él fue creada las cosas. Quiere decir que no es que sea Jesús que todo ha creado, sino que Dios ha creado por intermedio o a través de él todas las cosas. Ese es el verdadero razonamiento de la verdadera interpretación de este pasaje de la Biblia. Y esto lo podemos ver, si lo miramos en el griego, si no, podemos también verla en Hebreos. En Hebreos 1, dice, por ejemplo, Hebreos 1, capítulo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y, y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Que sí que Dios antiguamente nos habló por intermedio de los profetas, pero en estos nuestros tiempos ha hablado por intermedio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiere decir que por él hizo el universo. Entonces aquí vemos que todo fue creado por él. Efectivamente es Dios que ha hecho todo por él y para él. Quiere decir que es Dios quien crea, pero a través o por Jesús. Quiere decir que si uno lo compara este Colosenses 1, que es mal traducido en algunas Biblias, pero si uno lo compara con Hebreos 1, vemos que es Dios quien crea. Por intermedio o por Jesús o a través de Jesús crea todo, es Dios en realidad el que crea. Entonces por eso uno tiene que investigar bien las traducciones, comparar con otras, mirar en el griego, comprarse si pueden ustedes una Biblia griego-francés interlinear y tratar de averiguar ustedes mismos si lo que se dice de los pasajes de la Biblia están en conformidad con lo que se cree, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Siguiendo leyendo este Colosenses 1:15 que estábamos leyendo, seguimos, por ejemplo, con el 17, versículo 17 de Colosenses 1, y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pues hay otro pasaje en la Biblia donde dice que Jesús es la cabeza de la iglesia, pero la cabeza de Cristo es Dios, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios. Bueno, Jesús es la cabeza de la iglesia. El que es el principio y el primogénito entre los muertos. Él es el principio, es decir, el comienzo, el alfa de toda la creación es Jesús. Es el alfa, es el comienzo de toda la creación de Dios. Porque en todo para que en todo tenga la preeminencia, que dice que él es el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19. Por tanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En la parte que yo quería sobre todo resaltar esa parte del versículo 19 donde dice, Él habitase toda plenitud de la deidad mismo. Hay otro pasaje donde dice toda la plenitud de la deidad de Dios se encuentra en Cristo. Entonces, como se encuentra toda la plenitud de la deidad de Dios en Cristo, entonces es Dios, dicen así. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros lo comparamos, hay otro pasaje en la Biblia que habla de los cristianos en el mismo. Bueno, vamos a ver acá en Colosenses 2, acá dice la misma cosa, por ejemplo, si seguimos leyendo lo que le estaba diciendo, Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Es como lo que le estaba diciendo. Y vosotros estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, como le estaba diciendo, mismo Colosenses mismo, como decía que más allá hablaba también de la misma cosa, hablaba de la deidad, la plenitud de la deidad. Pero si lo comparamos con el texto de Efesios 3, versículo 14, vean lo que dice aquí, vamos a leerlo un poco rápido. Por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doblo rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que sí, que para rendirle culto al Padre de Jesús. De quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe de vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es decir, llegar a tener conocimiento para que ustedes puedan llegar a tener conocimiento exacto de Dios y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Que sí, que nosotros también somos llamados a que viva en nosotras todo, estar llenos nosotros también, igual que Cristo, de toda la plenitud de Dios. Entonces, si vemos aquí este pasaje que nosotros mismos también podemos, entonces no es lo que la gente piensa cuando dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y lo que había visto en Colosenses, Colosenses 1, 19, dice, en él habitase toda la plenitud del Padre. Agradó al Padre que en él habitase. Entonces, cuando nosotros comparamos todos estos textos, nos damos cuenta que en cuestión de la interpretación hay un error. Bueno, ahora vamos a seguir con otros pasajes de la Biblia. Aquí hay otros dos pasajes de la Biblia que crean un poco confusión también. Es un poco también por la manera como está traducido. Por ejemplo, la segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 1 dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que así aquí lo han juntado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Dios y Salvador Jesucristo lo han unido, que da la impresión que es una sola persona. Pero si uno lo analiza en el griego, uno se nota que dice en justicia del Dios nuestro y del Salvador Jesucristo. Y ahí ya no hace ya no lo juntan, sino ya lo separa de Dios nuestro y del Salvador Jesucristo. Que sí, que ya ahí lo cortan en dos. Ahora vamos a ver más abajo después. Por ejemplo, en Tito, capítulo 2, versículo 3, dice, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí nuevamente también dice la misma cosa, guardando aquella esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando uno lee en el griego, dice, esperando bien dispuestos a la dichosa esperanza y manifestación del esplendor del gran Dios y del Salvador nuestro Jesucristo. Entonces ya ahí hace nuestro Dios, nuestro gran Dios, el esplendor de nuestro gran Dios y del Salvador nuestro Jesucristo. Ahí ya no es uno, sino ya hay dos, hay Dios y Jesús.
Entonces habría que bien compararlo en griego para poder ver bien la diferencia, que no es uno solo. Entonces dice, mira, aquí dice que Jesús es Dios, muestran las traducciones. Entonces es bueno compararla bien con el griego para saber si dice eso realmente. Entonces, si continuamos, por ejemplo, con lo que estábamos 2 Pedro 1 que yo había leído al principio de estos dos versículos, habíamos visto que decía, bueno, en las traducciones normales, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, vemos que no es eso. El versículo 2 sigue diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Aquí sí hace la diferencia en el versículo, a continuación, el versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro. Ahí sí hace, en este segundo versículo, ahí sí hace bien la diferencia. El versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y a virtud. Bueno, entonces dice que nosotros, todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas, dice, por su divino poder. Dios nos ha entregado todo, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. Versículo 4. Por medio de los cuales nos ha dado preciosa y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina. Quiere decir que vamos a llegar en el futuro, gracias a ese llamado que nos ha hecho Dios, vamos a ser nosotros también, vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Entonces aquí yo hago énfasis en esta parte porque dice que nosotros también vamos a ser herederos de la naturaleza divina, igual que Cristo, porque es de ahí que parte la doctrina de la Trinidad. En el cuarto siglo estaban discutiendo sobre la divinidad de Cristo para hacer la cuestión de la Trinidad, por el problema, el tema de la Trinidad, y finalmente dijeron sí, Jesús es de condición divina, entonces es Dios. Entonces a partir de ahí comienza la doctrina de la Trinidad, pero debemos saber que nosotros también vamos a estar llenos vamos a estar llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a ser también jueces junto con Cristo sentados en trono para juzgar el mundo y hasta los ángeles del cielo, como dice en Corintios el apóstol Pablo. Y vamos a ser también llenos de la naturaleza, vamos a ser participantes también de la naturaleza divina. Quiere decir que no son estos argumentos para decir de que Jesús es Dios. Bueno, acá hay otro pasaje de la Biblia que vamos a analizar juntos. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, vamos a empezar desde el versículo 3, que dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más superior a los ángeles, que sí que Jesús, gracias al sacrificio que hizo sobre la tierra, porque dice así, imagen misma de la sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, pues cuando vino a darse la tierra en sacrificio, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después que se dio en sacrificio, subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, y hecho tanto más superior a los ángeles. Entonces, cuando cumplió ese sacrificio, sube al cielo, se sienta a la diestra de Dios y fue hecho más superior que los ángeles
cuando heredó más excelente nombre que ellos. Quiere decir que gracias a esa victoria se hizo largamente superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa palabra engendrado, a un poco de énfasis porque vamos a verlo más adelante. Y otra vez yo seré a él padre y él será a mí hijo. Bueno, ahí he llegado hasta el versículo 5. Pero ¿qué pasa? Esta palabra engendrado, si lo vemos en el griego, por ejemplo, la concordancia Strong, dice, por ejemplo, engendrado viene del verbo genao, que quiere decir engendrado, procreado o concebido. Ese es el verdadero sentido de la palabra engendrar, que le hemos visto ahora aquí en Hebreos. Porque he escuchado decir, él es el único que es engendrado por eso que él es Dios y todo eso, he escuchado decir por ahí. Pero ahí, si comparamos con otro pasaje de la Biblia, por ejemplo, en la primera de Juan, capítulo 5, el versículo 1, vamos a verlo, después vamos a ver el versículo 18 de este mismo capítulo. Vamos a ver lo que dice. Aquí dice así, bueno, vamos a leerlo. Versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Bueno, aquí dice nacido de Dios, pero si vamos a verlo en el griego, dice engendrado, genao, dice. Es que engendrado de Dios. Y cualquiera que ama al que engendró, ama también al que es nacido de él. Aquí han puesto nacido una vez más. Y normalmente ustedes lo ven en el griego, dice genao, genao, 3 veces. Entonces, normalmente debería decir, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es Cristo, es engendrado de Dios. Y cualquiera que ama al que engendró, ama también al que es engendrado de él. Entonces ya no dice lo mismo. ¿Se dan cuenta? Bueno, y en este primera de Juan capítulo 5 vamos a leer también su versículo 18. Hemos leído el 1, ahora vamos a leer el 18. Bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, una vez más dice aquí, nacido de Dios, es nuevamente engendrado, no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. ¿Se da cuenta? Entonces, el versículo 18 también es genado, es engendrado. Dice, entonces normalmente debería decir, bien sabemos que cualquiera que es engendrado de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Entonces todo esto es importante porque a veces uno lee una mala traducción y de ahí sacan una doctrina que no tiene nada que ver con la realidad, con lo del mensaje de la Biblia. Entonces vamos a seguir con el Hebreos 1, habíamos llegado hasta el versículo 5. Vamos a leer ahora el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adóranle todos los ángeles de Dios. Bueno, esto habíamos dicho que era postrarse, ¿no? Adórenle, unos traducen adorar, otros traducen postrarse, y ya hemos dicho también que postrarse, habíamos visto que postrarse no solamente quiere decir adorar, también era someterse a una persona, a alguien, como si fuese su amo y uno fuese su esclavo. Bueno, sigue el versículo 7 diciendo, y ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. 8. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice tu trono, oh Dios, y si uno lee en el griego, dice tu trono, el Dios, o tu trono es Dios. Quiere decir que Jesús está en el trono de Dios. Entonces, tu trono, Dios, es Dios. Entonces, si tu trono es Dios, tú eres Dios. Entonces, algunos hacen sacan esa conclusión. Pero si leemos Apocalipsis 13, el versículo 21, miren lo que dice. Mira lo que dice Jesús, él mismo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Entonces se da cuenta. Entonces dice, al que venciere, lo voy a hacer que se siente conmigo en mi trono, así como yo vencí y me he sentado con mi Padre en su trono. Mi trono es Dios. Y ustedes también, si vencieran, se van a sentar conmigo en mi trono de Dios. Por eso dice los 13. Por eso cuando le dice a Pedro, habíamos visto cuando le dice a Pedro, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué vamos a obtener? Y Jesús dice, ustedes que han dejado todo y me han seguido, en el día de la regeneración, ustedes que han dejado todo se van a sentar en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel, que sí que van a juzgar también igual que Cristo. Su trono va a ser Dios también. Entonces, uno lo compara con otros textos, uno lo mira en la original, lo que quiere decir exactamente, nos damos cuenta que no es eso realmente lo que quiere decir, que no es una buena interpretación de las escrituras. Bueno, ahora vamos a continuar con otro texto para no hacerla muy larga. Vamos a continuar con Hebreos 1. Vamos continuando con el versículo 9, que dice así: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Como él ha amado el bien y ha detestado el mal, por eso lo ha escogido a él, más que a sus compañeros. ¿Cuál compañero? Los otros ángeles que están en el cielo junto con él. Versículo 10. Y tú, Señor, aquí ahora hace una para aquí. Y estos dos versículos que siguen, el 10, el 11 y el 12, es una oración que le hace a Dios. Y después en el versículo 13 nuevamente va a continuar con su estudio, su explicación que está haciendo el que escribe Hebreos. Porque miren, voy a leerlo así, de nuevo voy a repetir: has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, está diciendo Jesús, el Dios tuyo, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bueno, tú, Señor, el príncipe, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un manto lo envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Versículo 13. ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra? Ahí continúa con el estudio que nos está haciendo. Se da cuenta que ha hecho un pequeño corte, está haciendo su estudio, pum, versículos 10, 11 y 12. Le hace una oración a Dios y después continúa el versículo nuevamente con su estudio que estaba haciendo. Se dan cuenta que aquí se para un rato, le hace da unas palabras de reconocimiento a Dios por todos estos secretos que nos ha revelado a través de Cristo. Y después nuevamente continúa en el versículo 13 y dice: ¿y a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por tu estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? ¿No son todos ángeles que a servicio de Dios? Entonces ahí se ve claramente cómo hacen un corte para darle una oración a Dios y después nuevamente continúa con lo que estaba explicando. Bueno, ahora hay otro punto también que yo pienso que es importante, es la primera de Juan, los primeros versículos, el 1 al 4, por ejemplo, que habla del verbo. Esto siempre muchos lo ponen como explicación para decir, por ejemplo, que Jesús es Dios, y dice así: en el principio ya era la palabra o ya era el verbo. Pero si uno mira en el griego, dice en el principio era el verbo, no dice ya era. Como desde el principio ya existía, como si hubiera existido de antes. Le aumentan ese ya era. Y realmente la traducción debería decir: en el principio era la palabra o el verbo. Y aquel que es la palabra le ha aumentado. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Que sí, que en el principio era el verbo. Era en el principio
era el verbo, después el verbo era con Dios, el verbo era Dios, después el verbo estaba con Dios, era con Dios, ¿no? O estaba con Dios. Quiere decir que aquí se basan para decir, pues, como la palabra era Dios, entonces Jesús es Dios. Pero yo no lo veo de esa manera. Yo pienso que era Dios en el sentido que fue hecho a la imagen de Dios. En el principio el verbo era con Dios, después fue Dios en el sentido que Dios lo hizo a su imagen, y después fue con Dios, porque después que fue hecho imagen de Dios, lo puso a su diestra. Entonces ya era con Dios, en ese sentido yo lo veo. Y eso lo podemos comprobar, por ejemplo, si leemos el Salmo 82. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 6 de este Salmo 82, para no leerlo todo. El 1 dice así: Salmo de Asaf. Dios está en el ayuntamiento de Dios. En medio de los dioses juzga. Que Dios juzga en la asamblea de los dioses, y juzga en el medio de los dioses, debe ser seguramente en el cielo, ¿no? Y vamos a saltar de frente al versículo 6, donde dice: yo dije, vosotros sois dioses, que si nosotros los humanos, yo dije, vosotros sois dioses, a todos vosotros hijos del Altísimo. No soy yo que lo he escrito, eso está escrito así. Pero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos, dice. Entonces dice, ustedes son dioses, hijos todos del Altísimo, pero van a morir como simples humanos, dice, ¿no? Porque no nos ponemos a la altura de hijos de Dios. En ese sentido, porque nosotros los hombres hemos sido hechos también a la imagen de Dios. Cuando Dios crea al hombre, le pregunta a alguien, ¿qué te parece? ¿Lo hacemos a nuestra imagen, a nuestra semejanza? Y después más abajo dice, pregunta a alguien, y después más abajo dice, y Dios hizo al hombre a su imagen, porque le dice, lo hacemos, y después Dios es el quien hace, pero todo lo hace por intermedio de él, que decir que no hace nada sin consultarle, sin preguntarle antes de todo, lo hace por intermedio de él. Entonces le pregunta y después es Dios que hace. Entonces ahí todo esto tiene la misma idea. Entonces, y el mismo Jesús habla de este pasaje bíblico, él lo mismo lo menciona en Juan 10, en Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 31, dice lo siguiente: entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Le respondió Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, que se han mostrado obras de mi Padre, ¿por cuál obra de esas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por la buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, hoy se hace Dios. Entonces Jesús decía que él era Dios, dice, porque dice que él se hace Dios. Pero no es eso lo que dice. Leamos lo que sigue más abajo. Versículo 34. Le respondió Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Entonces está haciendo referencia a este Salmo 82 que hemos visto. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a las cuales fue hecha la palabra de Dios, que sigan nosotros los hombres, si nos llama dioses, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Que si Jesús decía, no decía yo soy Dios, decía hijo de Dios soy, decía. Él decía no que era Dios, él decía que era hijo de Dios. Entonces los judíos sacaban esa deducción a partir del momento que él dice soy su hijo, se hace el igual de Dios, porque dice soy su hijo. Al ser su hijo, que sí que se hace como Dios, igual que Dios. Y no una criatura, sino el hijo de Dios. Entonces para ellos era un blasfemia hacerse el igual a Dios. Entonces no es que Jesús decía que él era Dios, no, pues está diciendo que él es Dios, no, sino al decir que es su hijo se está haciendo automáticamente el igual de Dios. Es eso lo que quiere decir la Biblia. ¿Y dónde esa interpretación, de dónde la saco? En Juan capítulo 5,
en el versículo 18 dice así: entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su padre lo llamaba Dios, haciéndose igual a Dios. Que acá mismo lo confirma la deducción, la interpretación esta que hemos hablado. Dice que a partir del momento que dice que Dios es su padre, a partir que dice que es su hijo y que Dios es su padre, se hace el igual a Dios, se hace como Dios. No es que él esté diciendo a todos, yo soy Dios hecho hombre, no es eso. Lo que él decía, yo soy el hijo de Dios. Dios ha puesto en mí su espíritu y Dios habla y actúa a través de mí. Es eso lo que es la buena interpretación de las escrituras. Eso es lo que hemos podido ver, hemos examinado juntos. Ustedes los pueden verificar en sus propias Biblias, compárenlos con otras traducciones, vean en una Biblia interlineal griego-francés, griego-español. Véanlo también en la Septuaginta, ¿no? Porque yo en la primera traducción le había dicho la Septante, pero estaba hablando en francés. Normalmente es de la Biblia la Septuaginta o Alejandrina, que es una traducción del hebreo al griego, que fue hecha por los 70, bueno, 72, ¿no? 70 personas que tradujeron primero las escrituras hebreas, primero el Pentateuco, los 5 primeros libros, y más adelante decidieron traducir todo el Antiguo Testamento al griego. Y esta traducción se llama la Septuaginta. Ustedes la pueden comparar con esta, también es muy buena. Sino con una Biblia interlineal, griego-español también. El antiguo en el hebreo, también se pudiera hacer una interlineal hebreo-español para que tengan, hacer un estudio personal, para que puedan saber si lo que se dice de la Biblia, las interpretaciones es exacta. Bueno, les agradezco. Hay muchas cosas todavía que quisiera comentarles, compartir otras cosas que he escuchado por ahí. Y de repente voy a hacer una tercera grabación para explicarles cómo yo lo veo, cómo yo lo interpreto. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Y si ustedes tienen algún comentario, con mucho gusto voy a tratar de responder, pero siempre utilizando pasajes bíblicos para poder aclarar esas pequeñas preguntas que uno puede tener que no están claras a veces en uno. Bueno, que Dios les bendiga y hasta la próxima.